Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como cada semana le doy la más cordial bienvenida a este espacio en Voz Alta, aquí donde buscamos traerle los temas de la mayor relevancia, unos temas importantes, sensibles. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Nuevamente está con nosotros porque ya había estado con nosotros en programas anteriores, pero hoy con un tema muy específico. Le doy la bienvenida a Fer Lazo de Corazones Mágicos. Fer, María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias a ti por estar nuevamente aquí. En aquella ocasión, cuando nos acompañaste, platicamos en términos muy generales de todo el tema de la violencia sexual infantil. Nos platicaste sobre lo que hace Corazones Mágicos, pues cuáles son los retos principales que tenemos como Estado, como país en esto y como sociedad en general en este tema tan delicado. Pero hoy específicamente, y por eso te agradezco mucho que estés aquí, queremos hablar sobre este sello distintivo que creaste, que está enfocado en las instituciones educativas. Exactamente, ¿no? Sí. Es para las escuelas. Y quiero que hablemos a detalle, porque me tocó ver la creación desde cero, cómo lo fuiste cuidando a detalle máximo para hoy tener, cosa que no existía antes, este distintivo que pueden tener las escuelas. Claro. ¿De qué se trata? Fíjate que, bueno, es un producto importantísimo, María, porque a lo largo ya vamos a cumplir 12 años de trabajo en Corazones Mágicos. 12 años. 12 años. Wow. En mayo cumplimos 12 años. Y justamente hemos detectado una necesidad muy latente dentro de las instituciones educativas o instituciones que se dedican y tienen atención directamente con niñas y niños, ¿no? Evidentemente tiene que ver con el tema de violencia sexual infantil, pero es que no conocen las características del fenómeno, no están capacitados en el fenómeno. Específicamente en el caso de las instituciones educativas como los colegios, bueno, pues se requiere que todas las personas que trabajen en las escuelas deben de tener esta capacitación, deben de saber las herramientas para prevenir la violencia sexual infantil, pero ya sea dentro del entorno educativo o fuera del entorno educativo. Deben de saber también tener herramientas para la detección del fenómeno y algo importantísimo, ¿qué hacer si una niña y un niño te revela que sufrió violencia sexual? ¿No? Esta violencia sexual puede ser dentro del entorno educativo, pero la mayoría va a ser fuera del entorno educativo. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Qué pueden hacer las personas que trabajan en estas instituciones educativas con esta información? Entonces, justamente el distintivo lo que busca es acreditar a una institución educativa como que tiene estas herramientas y cumple ciertos criterios, ¿no?, para poder prevenir, detectar y abordar la violencia sexual infantil. Y parece así surgió algo muy básico, Fer, porque pensaríamos o daríamos por hecho que cualquiera que tiene como contacto con las infancias, ¿no?, con los niños, con las niñas, pues debería de tener esta información. No la tienen. Eso es verdaderamente alarmante, María. Y por eso surge este distintivo que es Visión Cero, ¿no? Visión Cero se llama. Cero. ¿Por se qué llama Visión Cero? Fíjate que a mí el nombre me encantó porque al principio cuando empezamos a diseñarlo, yo pensaba en el nombre que fuera Tolerancia Cero, ¿no? Tolerancia cero a la violencia sexual infantil. Y después un amigo me comentaba, me dice, ¿por qué no pones algo en sentido positivo? Que yo soy como muy creyente también de eso, de que las cosas tienen que ir en sentido positivo. Y me platicaba que en Suecia hay un programa que se llama Visión Cero, porque la visión de los suecos es que haya 0 muertos y 0 lesionados graves en accidentes viales, ¿no? Dije, claro, eso es la misma visión que compartimos con las escuelas, que haya 0 niñas y niños víctimas de violencia sexual. Entonces me fascinó el nombre y le dejamos Visión Cero. Está en sentido positivo. Y Visión Cero, ¿qué busca? Busca implementar 9 productos para prevenir, detectar y abordar, tener estas herramientas para abordar la violencia sexual infantil. Entonces, el primero de ellos es una formación para todo el personal que integra la institución educativa. Desde la persona que nos ayuda en el mantenimiento, con la limpieza, etcétera, etcétera. O sea, que a lo mejor no directamente tiene relación con los niños, pero de todas maneras pero finalmente tiene contacto. Tú nunca sabes con quién puede llegar una niña o un niño a hablar de una situación de violencia sexual. ¿Con quién va a sentir confianza? Y, por ejemplo, las personas que trabajan en los baños muchas veces oyen conversaciones, ¿no?
Claro. Entonces, es importante que todos tengan la capacitación como comunidad educativa. De acuerdo. ¿No? Por un lado. Después, son talleres para mamás y papás o tutores de niñas y niños y talleres para niñas y niños. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos desarrollar habilidades. O sea, la mayoría de la violencia sexual infantil sí se puede prevenir, pero necesitamos desarrollar habilidades en niñas y niños para que sepan detectar situaciones de riesgo, hagan un alto y pidan ayuda. Entonces, lo que buscan esos talleres es generar esas habilidades. Generar estas habilidades. Ahora, son talleres de 2 sesiones de 2 horas que como tal en el taller no vamos a desarrollar las habilidades. Lo que vamos a hacer es dar herramientas a madres, a padres de familia, a niñas y niños. Pero entre el primer taller de papás y el primer taller de niños y el segundo taller se implementan 15 actividades de refuerzo, que es una actividad a la semana o máximo 2 actividades a la semana de 20 minutos y es una actividad en la escuela de 20 minutos y una actividad en casa. ¿Y qué trabajamos en estas actividades? Temas de empatía, de asertividad, de consentimiento, de emociones, obviamente de caricias buenas, caricias malas, secretos buenos, secretos malos, pero nos vamos mucho más allá con estas habilidades que tenemos que desarrollar con niñas y niños. Por ejemplo, la empatía. A mí me parece fundamental la empatía porque la empatía, de hecho, es una habilidad que previene la violencia. Claro. ¿Sí? Entonces necesitamos, creo que uno de los grandes temas de las nuevas generaciones es que estamos haciendo cero empáticos a los niños. Cero. Entonces necesitamos trabajar mucho con esto. Entonces se implementan 15 actividades en la escuela, 15 actividades en casa, te digo, con una duración. Esto es para papás y niños. Está enfocado a los niños, pero los papás lo También tienen que implementar en la casa y por otro lado los maestros o los docentes lo van a implementar en la escuela también una actividad a la semana. Entonces, en total... Ponnos un ejemplo de, primero, la parte de la comunidad, es decir, de los docentes y de todo el personal de la escuela. ¿Ellos en qué sentido se les capacita? Bueno, es una capacitación, fíjate, de 18 horas de trabajo con ellos, donde vamos a ver primero lo que es el marco conceptual de la violencia sexual infantil. Entender qué es, cuáles son los diferentes tipos de violencia sexual infantil, cómo son las diferentes formas, porque siempre hablamos de abuso sexual infantil, por ejemplo, y les puedo decir que, desgraciadamente sí hay casos en las escuelas y eso tienen que estar preparadas las escuelas, de que puede haber una persona que colabora en la escuela que agrede a niñas y niños. Sí. Pero también nos podemos enfrentar, por ejemplo, a un adolescente alumno que agrede a otro alumno, ¿no? O nos podemos enfrentar a casos de prácticas abusivas sexuales, que esas son súper comunes. Y es una forma de violencia sexual infantil que se da en menores de 12 años que no tienen una connotación sexual, es decir, no lo están haciendo por un tema de gratificación sexual. Por ejemplo, ¿cuáles son esas prácticas? Fíjate, por ejemplo, ese fue uno de los casos por los que se puso Corazones Mágicos, ¿no? Que es una niña de 6 años que la violan 5 niños de 6 años adentro del salón de clases. Entonces, un niño de 6 años no lo está haciendo por un tema de gratificación sexual. De hecho, es una señal de alerta. Hay que ver qué está viviendo ese niño para que ejecute estas agresiones con estas niñas, con esta niña, esta chiquita, ¿no? Pero nos hemos enterado de muchos casos en preescolares, por ejemplo, que un niño somete a otro e introduce objetos en el cuerpo del otro niño o ejerce comportamientos sexuales que no son adecuados a esa edad. Y si es una forma de violencia sexual infantil, sí se tienen que tomar medidas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que proteger a la niña o al niño que se vio vulnerado. Claro. ¿No? Entonces es importante que conozcan todas estas características del fenómeno. Pero también es importante distinguirlo, ¿no? Me imagino. Claro, es importante distinguir el tipo de violencia sexual infantil, porque de entrada, por ejemplo, las prácticas abusivas sexuales, que ahorita tuvimos el caso con la escuela aquí del centro de la Riva Palacio, me parece que es la Riva Palacio, ¿no? Es un caso de prácticas abusivas sexuales, pero que se tienen que tomar medidas. ¿Y qué pasa? Que generalmente las escuelas, los docentes, las mismas familias a veces minimizan estos hechos, ¿no? Y no se debe de minimizar porque cualquier forma de violencia sexual infantil puede causar daño. Entonces, bueno, por un lado es todo este marco conceptual, después nos vamos al tema de prevención, ¿no? Vamos a capacitar para que tengan las herramientas para poder prevenir la violencia sexual infantil dentro del entorno educativo. Oye, me imagino que también en la parte de la capacitación de los maestros y personal, los capacitan para poder, por ejemplo, porque muchas veces, bien lo dices, quizá el niño o la niña que está siendo víctima de abuso, de violencia, lo está haciendo en otro entorno. Claro. Quizá en casa o en casa del tío, del abuelito, pero el lugar en el que lo expresa o lo manifiesta es en la escuela.
Y lo importante es que esas personas estén bien capacitadas, Claro, ¿no? Porque imagínate capacita, que llega el niño y te sí, dice no, claro. y no saber qué hacer. No, tienen que adquirir estas herramientas. Claro. Por eso la capacitación es prevención, detección y abordaje. Ese es el abordaje. ¿Qué le vamos a decir a una niña y un niño que llega y nos dice que alguien lo está lastimando? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo tiene que ser nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal? Sí. Porque a veces obviamente, si un niño que queremos se nos acerca y nos revela una situación de este tipo, pues nos enojamos. Claro. Pero, por ejemplo, Pero no es la mejor reacción. no debemos demostrar enojo frente al niño. ¿Por qué? Porque el niño percibe que el enojo es con él, aunque sea con la persona que lo agredió sexualmente. Claro. Entonces, es muy importante todo este tipo de herramientas, todo lo que es la escucha activa, hay muchas herramientas psicológicas, pero algo importantísimo es que en la capacitación van a ver este tema. Pero otro de los productos que implementamos en el distintivo es un protocolo de actuación, ¿no? Eso es Entonces, muy interesante. en el protocolo de actuación vamos a ver si hay un hecho, a qué públicos dentro de la comunidad educativa tengo que abordar y cómo voy a abordar esos públicos. Esa parte es importantísima porque, por ejemplo, en los porque casos... no todos los casos se manejan igual. No, me por ejemplo, imagino. el caso de que un niño llegue y nos diga, es que mi abuelito me está tocando la colita, me está tocando mi cuerpo, me está lastimando. Bueno, obviamente hay que abordar al niño, pero vamos a tener que llamar a los papás e informarles a los papás, ¿no? Y si los papás no quieren tomar acciones, tenemos que tomar acciones nosotros como institución. Pero, ¿qué pasa si la violencia sexual se da dentro del entorno educativo? ¿O qué pasa, por ejemplo, que eso hemos tenido muchos casos ahorita? Por ejemplo, tuvimos el caso de una chavita que la violó un compañero de la escuela fuera de la escuela. Pero la escuela tiene que tomar acciones para proteger a su estudiante. Claro, No es posible, aunque no haya sido en las instalaciones de la escuela. No es posible que la escuela no haya tomado medidas. Claro. ¿No? Entonces es importante, que tengan esta claridad de qué hechos pueden conocer de violencia sexual. ¿Qué hechos los pueden conocer que suceden dentro de la escuela o fuera de la escuela? ¿Y qué acciones tienen que tomar? ¿Y cómo van a abordar a esos alumnos o a esas alumnas o a la comunidad educativa? Por ejemplo, si tenemos un colaborador que Dios no lo quiera, pero bueno, al final del día hay que recordar que las personas que agreden sexualmente a niñas y niños buscan lugares donde hay niñas y niños. Entonces, pues las escuelas, los centros de entrenamiento son lugares especialmente en ese sentido vulnerables. Y necesitamos tener las herramientas necesarias. Si un colaborador agrede a una alumna o a un alumno, por ejemplo, de la escuela, ¿qué acciones vamos a implementar? ¿Cuál es el proceso? Y además va a ser distinto si sabemos del hecho, porque de manera infraganti, o sea, que un día entre alguien y vea que un profesor está abusando de un niño, va a ser distinta nuestra actuación que si el niño nos los dice o nos enteramos por dichos de terceras personas. Entonces es importante tener mucha claridad. Ahí, por ejemplo, aparte de abordar, ¿cómo le dices a la mamá o al papá del niño? Oye, tu papá que o un tu maestro agredió sexualmente a su hijo dentro de la escuela? No. Pero bueno, vas a tener que llamar a los tutores de esta niña o de este niño. Vas a tener que abordar a esta niña y a este niño. Vas a tener que abordar a toda la comunidad educativa. Porque todos los papás Porque se van a además se venir hace el encima. chisme y se corre la voz y es peor, ¿no? Entonces, parte de lo que da, por ejemplo, este protocolo también son, una da la parte del abordaje, que es como la parte cualitativa, de qué decir, en qué momento decir, cómo abordar a los públicos, y viene la parte de los procedimientos, qué es lo que tienes que hacer, la receta de cocina que hay que hacer, exactamente. Y algo muy, muy importante también es que les dé herramientas para contener la crisis, porque va a haber una crisis forzosamente en estos casos. Por supuesto. ¿No? Entonces, el distintivo realmente lo que busca Visión Cero es dotar de todas estas herramientas al entorno educativo, ¿no? Aparte hay mesas de trabajo con personal estratégico, se instala un comité de respuesta dentro de las escuelas o dentro de las instituciones para que sean los que actúen en caso de que haya conocimiento de violencia sexual contra una alumna o un alumno, ¿no? Son 9 productos que se implementan, y cuando se implementan estos 9 productos, obviamente, y se comprueba la implementación, pues entregamos el distintivo, ¿no? Exactamente. Ahorita ya implementamos el distintivo en los 4 campus del Colegio Newland, que es el único colegio que cuenta ya con este distintivo. Y creo que es algo importantísimo, María, porque es un problema constante de las escuelas. Cada vez recibimos peticiones de darles asesorías para ver cómo pueden actuar las escuelas frente a ciertas sospechas o ciertos conocimientos que tienen de que niñas y niños están sufriendo violencia sexual. Es algo súper necesario porque las escuelas se van a enfrentar a esta problemática
siempre. No, bueno, es que me parece, yo como lo decía, me parece impensable o inimaginable que una escuela en donde efectivamente yo creo que es uno de los entornos más expuestos, más vulnerables, simplemente por la concentración de niñas y de niños, no tenga este conocimiento. Al final del día me parece, yo me hubiera imaginado que sí, pero no, es gravísimo súper y lamentable. muy alertante no lo que tienen, no. No lo tienen y lo necesitan tener porque todo el tiempo Claro. trabajan con niñas, niños y adolescentes. No, y al final del día es un tema que entre más estemos preparados para abordar, menos, pues no sé si el término es correcto, pero podemos reducir el impacto o Claro. el daño que puede tener pues quien vive una situación así, ¿no? Es importantísimo por eso el tema de la detección, ¿no? Si nosotros detectamos indicadores o una niña o un niño nos revela una situación de violencia sexual, a la hora de detectar y de hablar con los papás y de canalizar, podemos frenar ese círculo de violencia, podemos proteger a otras niñas y niños de esas personas que están agrediendo sexualmente, porque hay que recordar que en la mayoría de los casos, las personas que agreden sexualmente son reincidentes, ¿no? Entonces es una forma de prevenir y de romper con ese círculo, ¿no? Y de proteger a esa niña y ese niño, ¿no? Creo que hay que recordar que el silencio es la condición que hace que se dé más la violencia sexual, que se repita la violencia sexual, ¿no? Que los agresores sexuales sigan impunes. Entonces necesitamos alzar la voz, necesitamos hacer un alto y aquí las escuelas, obviamente hay muchas instituciones sociales también, la familia tiene una gran responsabilidad, pero la escuela tiene una gran responsabilidad frente a esta problemática. No, y además en la escuela al final del día puede ser efectivamente este canal a través del cual se pueda actuar realmente, ¿no? Muchas veces lo ideal evidentemente es que también si está sucediendo dentro del núcleo familiar, bueno, pues sea la propia familia, pero sí. Esto no sucede o si el niño o la niña no se siente pues cómoda o cómodo expresándose, diciendo en su entorno familiar, muy probablemente lo va a hacer en clase, ¿no? ¿Por qué? Porque su maestro, su maestra, sus compañeros, alguien de su entorno educativo, pues al final del día es gente que ve diario. Eso crea un vínculo. Son adultos de referencia al final del día. Claro, tu maestro, tu maestra, y sobre todo cuando eres un niño, pues es como tu wow, héroe, tu ¿no? wow. Sí, claro. Es tu hit, wow, es tu hit. Esa es la palabra. Entonces, es altamente probable que sea una de las personas a las que puedas recurrir. Y sí es indispensable que esta persona, pues, esté capacitada. Me encanta Visión Cero y me parece fundamental saber que las escuelas lo tengan. Al final de cuentas, creo que debe de ser, el día que yo tenga hijos, yo voy a buscar que la escuela en donde vayan tengan Visión Cero. Y fíjate que es un tema además que causa, yo creo que por lo mismo que desconocemos, nos causa mucho temor. Sí, o sea, no, es como que no le quieren entrar, ¿no? Porque es como si pensaran, si le entro, va a suceder, ¿no? Sí. Y al final del día es un tema preventivo también. Es un tema preventivo de que en la medida en que estemos más capacitados dentro de las escuelas, en la medida en que tengamos estas herramientas, vamos a actuar de una forma mucho más asertiva. Y recordar siempre que si una niña o un niño nos dice o nos revela que está sufriendo violencia sexual, nos está pidiendo a gritos que intervengamos para protegerlo. Oye, ahora que ya implementaste en los 4 campus Visión Cero, en la implementación, ya nos platicaste un poco cómo está organizado estos 9 productos que contempla el distintivo. Ya en la implementación, ¿cuáles son como las cosas que te resaltan? Por ejemplo, con los papás, a los papás, ¿qué tan cómodo les resulta el tema? A los propios docentes, porque a veces, como tú dices, es un tema tan tabú, es un tema que si no nombramos pareciera que entonces no sucede. Y si no lo decimos, entonces es mejor, más protegidos, ¿no? Tenemos un escudo. Ahora que te enfrentaste como a esta comunidad, porque al final del día Corazones Mágicos pues ha estado tratando todo el tema, pero siempre la gente que acude, ¿no? Es gente que está relacionada de una u otra manera indirectamente con el tema, ¿no?
Te has enfrentado también a través de Corazones Mágicos en los talleres que das en las escuelas, pero con el sello específicamente. Fue distinto, fíjate, porque nosotros, bueno, todas las semanas vamos a dar talleres de prevención a escuelas. Principalmente nosotros trabajamos con población en situación de pobreza, ¿no? O en zonas marginadas. Y los talleres, como son talleres de 2 horas, los papás terminan muy agradecidos de, ay, qué bueno que me viniste a enseñar, ¿no? Y con los niños está muy bien, pero ya cuando quieres entrarle más al tema de fondo, creo que algo que ayudó muchísimo definitivamente es que el rector del Newland, de los 4 campus del Newland, estaba súper comprometido, ¿no? Entonces él lo puso obligatorio para los padres de familia, los talleres, muy bien hecho, ¿no? Y la verdad es que hubo de todo. En la mayoría hubo muy buena aceptación, están muy agradecidos de que se haya intervenido en el tema, ¿no? Pero sí hubo por ahí... ¿Se sorprendían? Me genera mucha curiosidad saber porque a veces es información que quizá deberíamos saber, pero no la tenemos y no sé si se sorprendían en muchos casos, como de, ¿eso sucede? No sí, sucede. Eso sucede y además es tan común y de verdad la mayoría son familiares, porque siempre tenemos estas falsas creencias y pensamos que sucede allá afuera. Sí, que es el robachicos. Exacto, que es el robachicos, ¿no? O en Michael Jackson, ¿no? Sí, los grandes artistas, ¿no? Y no pensamos que sucede dentro de nuestras casas. Entonces, bueno, la estadística de entrada siempre causa mucha alarma, pero también es parte de la sensibilización con mamás y papás. O sea, los adultos estamos muy acostumbrados a que si nos dices 1 de cada 5, podemos visualizar de mucho mejor manera la problemática que si digo el 20% de los niños sufre violencia sexual, ¿no? Entonces, sí sensibiliza mucho, sí se sorprenden mucho. En general, yo vi muy buena apertura por parte de los papás, muy agradecidos. Sí hay los papás, incluso los maestros, que les hace ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, parte de una de las habilidades que tenemos que enseñarles a niñas y niños, ¿no? Es partes públicas, partes privadas, ¿no? ¿Cómo se llaman las partes privadas? Entonces, todos te lo aceptan muy bien de que llames a las partes privadas pene, vulva, pecho, nalgas, eso. Pero cuando los niños empiezan a desarrollar la habilidad, por ejemplo, los niños de preescolar tienen muchas fijaciones en esa edad, ¿no? Entonces, si tú les enseñas Superman y les gusta, va a ser Superman para todo. Para arriba y para abajo traen a Superman. Entonces, si tú les enseñas las partes privadas y están interiorizando, todo el rato están diciendo pene, vulva, nalga. Y entonces ahí de repente sí notaba, por ejemplo, algunas resistencias o, por ejemplo, me acuerdo una coordinadora de preescolar que me decía, oye, es que lo traen demasiado, siento que ya es demasiado, Fer. Y le decía, a ver, es que nosotros somos los que tenemos resistencia a eso. Nosotros somos los que lo vemos como si fuera algo malo, ¿no? Como algo malo, porque a ver, si repiten ojos 30 veces o hablan de Superman 30 veces, si quieren su fiesta de Superman o de lo que sea. Y todo el día te platican de la fiesta de Superman, no lo vas a ver como un exceso. Ves mal. Entonces, es un tema de los adultos, ¿no? Por ejemplo, por ahí una vez una mamá me decía, es que a mi hijo no le importaba que yo lo viera cuando se bañaba, ¿no? Y ahora a raíz de las actividades me dice que no y todo es, no mamá, no me puedes ver mis partes privadas. No mamá. Le dije, es que está bien. Qué bueno. Mejor, entre más autónomos y autónomas hagamos a nuestros niños y niñas, es mucho mejor. Y entre más pronto sean autónomos, les estamos dando mucho más herramientas. Claro que después empiezas a indagar un poquito, a ver, pero ¿cuántos años tiene tu hijo? No, pues tiene 8 años. Bueno, es que a los 8 años ya justo los niños también están en la edad en que ya no quieren que mamá y papá los bañen y les vean su cuerpo. Pero le digo, pero eso es padrísimo. Si él te está diciendo no a ti, va a ser mucho más fácil que le diga no a una persona que lo quiera lastimar. ¿No? Entonces, cuando ves, más bien dices, es algo que tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Y que encontramos esas resistencias, porque somos una cultura que tiene muy mala educación sexual. Muy mala. ¿No? Que vemos a un niño de 3 años que si nos está gritando, pene, 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 ¿por qué me agarraste mi pene? No me agarres mis pompas, ¿no? Nos llama la atención y decimos, ¿por qué habla así? ¿Por qué está diciendo esto? Pero el tema lo traemos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una gran experiencia, pero en general hubo una muy buena respuesta. Los papás terminan muy agradecidos porque por lo mismo, la mayoría de las escuelas no se avientan a trabajar con estos temas. No, y debe de dar muchísima seguridad, te digo, como papá, como mamá, pero también como docente, el saber cómo actuar, ¿no? Claro. Me pongo en esta posición en la que llega una criatura y te dice y te platica y no saber efectivamente ni siquiera cómo reaccionar en el instante. Sí, porque eso nos pasa mucho. Nosotros lo vemos en Corazones Mágicos con los papás, ¿no? Bueno, hay niños incluso que hasta les pegan, ¿no? Yo le pegué porque ¿por qué se deja? ¿Por qué no me dijo antes? Sí, se enoja. Que dices, es lo peor que puedes hacer en ese momento con tu hija o con tu hijo, ¿no? Pero también hay papás que
se enojan con el agresor sexual. Bueno, fíjate, tuvimos un caso, justo sucedió en una escuela en Querétaro, fue hace muchos años, que el maestro, creo que era el entrenador de educación física, ¿no? Agredió al niño. Entonces, cuando el niño empieza a hablar con la mamá y el papá le dice, quiero que me digas si él te tocó, porque voy y lo mato. Bueno, eso valió para que el niño nunca dijera. Nunca dijera. Y nosotros lo veíamos en diagnóstico y sí presentaba síntomas el niño, pero el niño estaba aterrado de que su papá fuera a matar al agresor sexual. Ay, no, claro. Entonces, ese tipo de comportamientos, yo sé que muchas veces los papás lo hacemos para mandarles un mensaje a ellos de que los vamos a proteger y somos capaces de hacer lo que sea por ellos. Pero al final del día es un mensaje muy negativo, porque eso puede inhibir el discurso de una niña o de un niño. Por supuesto. Qué importante. La verdad es que me encanta. Quería que nos detallaras un poco sobre este distintivo. Invitar a otras escuelas. ¿Cómo le está haciendo Corazones Mágicos para difundir e invitar a otras escuelas? Fíjate que ahorita, ya me han pedido algunas cotizaciones, algunas escuelas, y también tuve interesados otras escuelas. La verdad es que quise esperarme a terminar de implementar los del Newland, porque eran 4 y era la primera vez que lo implementábamos. Sí. Ajá, entonces sí quería terminar, que los productos estuvieran concluidos y todo, ya para empezar a promoverlo, porque además vale resaltar que con la venta, o sea, obviamente es un producto que tiene costos, pero la venta de este producto es a beneficio de Corazones Mágicos. Eso me encanta aún más. Entonces, yo siempre les digo, es un círculo virtuoso, ¿no? Porque aparte de que estás invirtiendo en tus alumnas y alumnos, ese dinero que estás dando... Estás previniendo y al mismo tiempo estás ayudando. Estás ayudando, ¿no? A rehabilitar a niñas y niños que han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, vamos a empezar ya a promoverlo en más forma, ¿no? Estoy terminando ahorita como de elaborar el material de comunicación del distintivo para poder darle entrada. Y independientemente, lo ideal es que las escuelas y los institutos, porque pueden ser también centros de entrenamiento. Ahorita, por ejemplo, estoy capacitando a unos campamentos, ¿no? Entonces, independientemente del distintivo, pueden adquirir los productos de manera aislada. Lo que sí es que no se entregue el distintivo, ¿no? El distintivo, por ejemplo, ya también lo contrató es una institución de asistencia privada como nosotros, que trabaja con niñas, niños y adolescentes. Se llaman clubs de niños y niñas de México, y están como en 10 estados de la República. Ellos ya me contrataron para hacerles el protocolo a ellos también. Entonces, este es un tema, la verdad, que quien trabaje con niñas y niños tiene que considerar este tipo de eventualidades. Por supuesto que sí, y creo que además tiene que ser un parámetro para que cuando eliges a qué institución o qué escuela pues meter a tus hijos, pues de alguna manera también veas, ¿no? ¿Qué formación, qué capacitación, qué distintivos en este caso cuenta la institución? ¿En qué están formados? ¿En qué están formados? Porque no es nada más enseñarles matemáticas, historia, no. Cada vez, además, creo que cada vez es mucho más latente la necesidad de desarrollar habilidades en nuestras hijas y nuestros hijos. Psicosociales, emocionales. ¿no? Y al final del día, cada vez más es necesario romper estos tabús de temas en los que siempre han existido, pero hoy por hoy, gracias a muchas instituciones como ustedes y a que de alguna manera hemos roto estos silencios, se van hablando más, y conforme se van hablando podemos avanzar y podemos obtener herramientas reales, como dices, desarrollar habilidades en los niños, nosotros como adultos, al final del día estar un poco mejor preparados como sociedad. Fíjate que muchos papás nos decían ahorita con las actividades, porque podían escribir se las mandábamos como circular literal para que firmaran de que las habían hecho, ¿no? Y fue muy bonito porque muchos papás nos decían, gracias por crear este espacio en familia. Claro. Y queremos seguir conservando este espacio de actividad entre familia, ¿no? Qué porque a veces estamos muchas veces tan envueltos. Y además casi te puedo asegurar que es un tema tan delicado y un tema quizá incómodo, que no debería de serlo, pero lo resulta, que si no te lo piden que lo hagas, o sea, si no va a circular y dicen, a ver, te tienes que sentar 15 minutos en familia, hablar de esto, a lo mejor no lo hacemos. Y siempre le vamos a estar dando la vuelta, y hoy no pude, hoy llegué tarde, hoy tuve junta. Sí, y además te digo, no todas las actividades hablas de violencia sexual. No. O sea, había actividades, por ejemplo, emocionales, que trabajabas el vínculo, que era que te pusieras con tus hijos, ¿no? A buscar fotos de algún viaje padre, de algún momento padre entre familia, ¿no? Entonces, que hablaran sobre estas emociones que habían sentido en esas fotografías. De identificar emociones, ¿no? De crear vínculo de confianza para que puedan hablar. Eso es importantísimo, importantísimo. Pues ¿no? me encanta, qué padre, gracias por compartir, gracias por el esfuerzo que sigues haciendo tú a título personal y Corazones Mágicos, porque
porque sé que este sello al final, este distintivo, lo hiciste tú, efectivamente todo va en beneficio de Corazones Mágicos, pero la que le estuvo talachando Sí, ya me volví a loca. horas extras, de verdad, lo sé, fuiste tú y yo creo que es una gran aportación y un gran legado a la sociedad, Fer. Muchas gracias, ¿sí? María. Muchísimas gracias. Vamos al corte, regresamos para seguir platicando sobre este tema y volvemos. Regresamos. Regresamos a su programa En Voz Alta. Estamos hablando con Fer Lazo de Corazones Mágicos. Ya hablamos sobre el distintivo que se creó o que ella creó junto con Corazones Mágicos para las instituciones educativas, para las escuelas y cualquier centro que reúna, digamos, atienda a niñas ¿no? y niños, que se llama Visión Cero, que es cero víctimas de violencia. De violencia sexual. Así Cero es. niñas y niños víctimas de violencia sexual. En eso compartimos la misma visión. Me encanta. Pues ahora queremos platicar, Fer, sobre esta campaña Reconstruyendo Infancias. Esta campaña que arranca pues prácticamente ya el 9 unos de abril, días. justamente. Fíjate, María, que bueno, tú sabes que nosotros atendemos al mes a 176 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Te voy a detener ahí. ¿A qué te refieres con atendemos? Porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando no saben exactamente el alcance que tenemos. Que ustedes Exactamente. tienen. Somos un centro de rehabilitación, así le llamamos, porque en términos de víctimas, la rehabilitación tiene que ver, sí, con la salud mental, pero también tiene que ver con la parte jurídica, Claro. tiene que ver con apoyos de asistencia social, tiene que ver con muchos servicios. Entonces, en la medida de las posibilidades de la institución, damos varios servicios, tratamos de dar la atención más integral posible a niñas, niños y adolescentes que han vivido alguna situación de violencia sexual. Y bueno, atendemos al mes a 176 niñas, niños y adolescentes. Y tenemos servicios jurídicos y servicios psicológicos. La columna vertebral de Corazones Mágicos son los servicios psicológicos. Lo que más nos interesa es que estas chiquitas y estos chiquitos que pasaron por una situación de violencia sexual regulen la sintomatología o desaparezcan la sintomatología de violencia sexual para que puedan acceder a estados de salud mental sanos, que puedan acceder a un buen desarrollo. Una niña y un niño que sufre un evento de violencia sexual, obviamente se altera su desarrollo, pero además la violencia sexual infantil no es nada más lo que altera la vida de la niña y el niño o de la familia, es lo que altera en la sociedad. O sea, todo lo que es violencia hacia niñas y niños es una incubadora para delincuentes. Yo estoy convencida que invertir en sanar estas experiencias tan dolorosas en las infancias es lo que puede hacer que construyamos esta sociedad de paz, de armonía, que creo que todos los mexicanos la ansiamos porque todos hemos estado involucrados y hemos sido afectados por la violencia que hay en el país, ¿no? Si nosotros vemos el feminicida de Catepec, sufrió violencia sexual, sufrió violencia familiar, la Mataviejitas, o sea, todas estas personas que agreden, que lastiman a nuestra sociedad, vivieron infancias sumamente dolorosas. Entonces, por eso Corazones Mágicos se enfoca a sanar esta experiencia. Más o menos se estima que 1 de cada 3 niñas o niños que sufre abuso sexual, si no lo trabaja, se va a convertir en agresor sexual de otras niñas y de otros niños. Corazones Mágicos queremos por eso sanar estas experiencias y también para evitar, porque los que no se vayan a convertir en agresores pueden desarrollar modelos de victimización, entonces queremos evitar este daño. O sea, nosotros lo que queremos es que estas niñas y estos niños sean adultos de bien. Entonces, bueno, todo esto en Corazones Mágicos tiene un costo de 300,000 pesos al mes, ¿no? Al mes. Para atender a 176 niñas, niños y adolescentes. Entonces, justo estamos empezando esta campaña de Reconstruyendo Infancias, porque ¿qué necesitamos? Necesitamos asegurar por lo menos 2/3 partes del gasto operativo de Corazones Mágicos para poder crecer y atender a más niñas y más niños. ¿Qué busca la campaña? La campaña lo que busca es apadrinamientos de 400 pesos al mes con cargo a tarjeta de crédito. O sea, que una persona done 400 pesos al mes con cargo a tarjeta de crédito. Y algo muy importante, estamos haciendo una red, ¿no? Entonces son 10 líderes, ¿sí? Y lo que necesitamos es conseguir promotores de la campaña. Estos promotores, ¿sí? La meta de estos promotores es conseguir a 5 personas que nos donen 400 pesos al mes. O sea, realmente es muy sencillo. La meta es conseguir un donador
una vez a la semana, porque son 5 semanas que se Claro. van a implementar, ¿no? Claro. Y es un donador de 400 pesos. Realmente, si nos ponemos a ver lo que pagamos por Netflix, por las aplicaciones, Sí. bueno, 400 pesos ya no son Unas ni 2 papitas tequilas. y una coca. Sí, ya no son ni 2 tequilas, son 4 cafés Starbucks. O sea, Sí. los gastamos. Entonces, la idea es que haya que se sumen, ¿no? Con estos cargos recurrentes, y a nosotros esto nos va a poder permitir tener un piso sobre el cual podamos crecer. Porque la meta de este año queremos atender a 100 niñas y niños más. Más, o sea, llegar a queremos 276. Lo que queremos Me es encanta. atender al mes a 276 niñas y niños. Oye, Fer, ¿del 9 de abril a cuándo? Al 17 de mayo. Son Al las 5 17 de semanas. mayo. Claro que si ahorita ustedes ya quieren dar su De una vez donativo, podemos se hacer. pueden comunicar a Corazones Mágicos. Claro que ya lo podemos empezar a hacer. Y si quieren ser promotores, obviamente la idea es sumarnos, Sí. porque antes del 9 de abril tenemos que tener a los 100 promotores que nos van a Oye, ayudar. me encanta, a y yo conseguir creo que estos podemos 400 pedirle pesos. aquí a producción que nos ayude a poner la información de Corazones Mágicos. claro que Ahorita sí, nos por la supuesto, dejas para claro que que sí. puedan contactar todos los que nos están viendo y escuchando, que se puedan poner en contacto. Es muy fácil, siempre tenemos ganas de ayudar, pero al final del día a veces no sabemos cómo hacerlo o no tenemos tiempo de hacerlo. También Claro, claro. es válido. Bueno, en ese caso, lo que sí podemos hacer es decir, oye, a ver, voy a hablar a Corazones Mágicos que a mí me carguen 400 pesos y a lo mejor le puedo conseguir que mi comadre, Madre, que mi mi amiga, que mi amiga, hermana etcétera, etcétera. también done. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y saben que además es un llamado, porque estoy segura que muchas personas que nos están viendo, desgraciadamente sufrieron un evento de violencia sexual Sí. en la infancia. Quiero decirles que en ustedes está la posibilidad también de resignificar y apoyar a otras personas que han pasado por esta misma situación que ustedes han pasado. Y si no lo pasaron, ¿sí? Todos hemos tenido casos cercanos de violencia sexual infantil. Así es. Todos hemos conocido algún caso cercano. Entonces, me encantaría compartir eso, pero se llama Corazones Mágicos, fíjense, porque cuando estaba ideando cómo iba a ser Corazones Mágicos, yo decía, tiene que ser algo con mágico, porque los seres humanos tenemos esa especie de poder, que yo le llamo magia, ¿sí? De incidir de manera positiva en la vida de otras personas. Pero tenemos que creernos capaces de poder generar ese bienestar en los otros. Esta es una forma de generarlo. Por supuesto, todos están invitados a conocer Corazones Mágicos. Yo insisto mucho en que vayan y Sí. conozcan, porque yo les puedo hablar maravillas, pero cuando las personas van y conocen, es una forma muy tangible de ver dónde está invertido su dinero. Me encanta. ¿No? Que es además, precioso, es sí. padrísimo. Las redes sociales. Es Corazones Mágicos en Facebook, Corazones Mágicos 2012 en Instagram, y en TikTok estamos como Corazones Mágicos _, y en Twitter estamos como @Corazones Mágicos, en X. Sí, sí, es la costumbre. Pero por favor síganos. Es que vamos a dejar los datos aquí para que se sumen a esta campaña. No sumemos, yo de entrada ya me sumo, mi Fer, a la campaña, a buscar mis 5 promotores. ¡Ey, emocionadísima! A buscar mis 5 promotores y si podemos más. Buenísimo. Y yo estoy segura que ustedes en casa también lo pueden hacer. Le agradezco mucho a Luz Yameli. La presento como una activista social muy enfocada en el tema precisamente de violencia sexual infantil. Y te damos la bienvenida. Estábamos platicando con Fer, ya platicamos sobre el distintivo Visión Cero, platicamos sobre esta campaña Reconstruyendo Infancias que lanza Corazones Mágicos a partir del 9 de abril. Y queremos platicar especialmente contigo porque tú también, a través de este activismo social que te caracteriza, estás haciendo una red de prevención. Platícanos un poquito sobre eso. Gracias. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por permitirme compartir con Fer, que yo soy su fan. Todas somos un fan. De verdad ha sido muy lindo el poder ver el proceso de Corazones Mágicos y justo a raíz de la oportunidad de conocer toda la labor que hacen y también de la oportunidad de ser mamá. Tengo 4 hijos. ¿De qué edades? 12, 10, 8 y 6. Wow. Pues esta inquietud por trabajar por la infancia surgió muy fuerte, pero también desde la carrera, ¿no? Estudié Relaciones Internacionales, hice mi tesina sobre trata de menores con fines de explotación sexual en América Latina. Interesante. Y cuando llegué aquí a Querétaro y empecé a ver toda la labor que había en relación al tema, pero que también había como mucha
falta de información con las familias, ¿no? Yo platicaba con mis amigas y ellas no sabían sobre cómo hablar de sexualidad con sus hijos, ¿no? Y mucho de lo que podemos hacer como familia es justamente hablar de sexualidad desde muy temprana edad, ¿no? Y no solamente de hablar de la prevención del abuso sexual como tal, sino hablar de sexualidad en todas sus dimensiones, ¿no? Que sea un tema integral, normal hablarlo en casa, ¿no? Se habla mucho de sexualidad, pero desde una distorsión en los medios, ¿no? Los niños hoy en redes sociales tienen mucho acceso a información que está distorsionada, ¿no? Claro. Pantallas chiquitas, medianas y grandes se han vuelto sus profesores en temas de sexualidad, ¿no? Sí. El acceso a pornografía ahorita más o menos está en los 8 años, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia bajó de los 11 a los 8 años. 8 años. Wow. O sea, nuestros hijos, nuestras hijas están educados por pornografía. O sea, su acceso al mundo de la sexualidad es a través de la pornografía. Y todavía lo más delicado es que muchos de estos niños que están accediendo a porno también la están produciendo. Es decir, a través de juegos como Roblox hay cazadores, literal, ¿no? Que están buscando a niños y empiezan a solicitarles fotografías, ¿no? Y los niños empiezan con el juego de, ay, sí, yo te quiero conocer, y primero la foto de la carita, y luego empieza más, y más, y más, y más, ¿no? Entonces, eso es una forma de abuso también. Claro. ¿No? Y no se está hablando de ello en su totalidad, ¿no? Como deberíamos de atenderlo. Entonces, y de cómo, como papás, prevenirlo. Exacto. Entonces, ahorita con la red que estamos organizando, pues, no solamente estamos apoyando Corazones Mágicos, sino que estamos visibilizando el tema de hablar de sexualidad, sí, ¿no? Desde el amor, una sexualidad ontológica, ¿no? Que busque esta promoción de la dignidad del ser humano, que sea desde el amor, no desde el miedo, no desde el placer por el placer. No desde la pena. No desde la pena, no desde la culpa. O sea, tantos juicios, creencias, tabús que giran alrededor de la sexualidad que nos lastiman. Y al final la sexualidad es la energía más hermosa que puede haber. De ahí venimos todos nosotros. Claro. Todos los que estamos aquí. Claro. Es creadora. Es creadora, totalmente. Es la energía creadora por naturaleza, pero también puede ser muy destructora, como en este caso para tantos niños que atienden Corazones Mágicos y que hay tantos en lista de espera. Y tantos casos que no se conocen, porque los que llegan a denunciar, a abrir, ¿no? Su vocecita y decirlo, o sea, siguen siendo pocos, ¿no? Pero en realidad hay muchos ahí detrás escondidos. Sí. O yo en mi caso, que trabajo con adultos también, 20, 25, 30 años después, revelan que, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? Y Fer no me va a dejar mentir, o sea, la estadística está a la par, o sea, ¿cuántas niñas y niños son abusados al día? O sea, niñas y niños, ¿no? Sí, siempre lo ha dicho Fer, a veces pensamos que la violencia sexual infantil va enfocada mucho a las niñas, ¿no? Porque socialmente a lo mejor, connotativamente así lo pensamos y lo entendemos, pero la realidad es que a los niños también les sucede. Claro que les sucede, y tiene otras características, pero a las niñas y a los niños no se les toca, es a los dos, no nada más a las niñas. Sí, totalmente. ¿No? Y yo creo que eso es lo más importante que queremos hacer a través de esta alianza, ¿no? En donde tuvimos ya una primera actividad en noviembre, nos unimos a algunas instituciones como Fundación Freedom, Corazones Mágicos, Mujeres Sana, que es el emprendimiento que yo tengo, Grandeza de las Mujeres Mexicanas, y se empezaron a sumar algunos colegios, ¿no? Porque queremos empezar a entrar como con más fuerza el trabajo que ya hace Fer, pero también hay otras instituciones que lo están haciendo. En mi caso, yo a través de talleres también, pero que son integrales, no solamente enfocados a la prevención del abuso sexual. Entonces, con esta labor, pues tocar el tema en todas las puertas que se puedan, ¿no? Que también a nivel de las empresas asuman también su papel como promotores de estos derechos humanos de la infancia. Hoy los niños, las niñas carecen de papás y mamás que puedan paternar y maternar realmente al 100% comprometidos plenamente, ¿no? Pasan mucho tiempo en el ambiente laboral con jornadas excesivas, y si alineamos también estas políticas transversales dentro de la empresa, hay muchos países que ya lo hacen, ¿no? Que a través de la empresa podemos dar estos talleres. Yo trabajé mucho tiempo a través de la ONU en responsabilidad social y lo hacíamos, ¿no? Con todas las empresas que se aliaban al Pacto Mundial para tener estas estrategias transversales en temas de derechos humanos, derechos laborales, y de esta forma permear a toda la sociedad, porque al final todos estos niños no se educan solos, se educan en tribu. O sea, papá y mamá solitos no podemos. Te lo digo yo, que soy mamá de 4. Así es, describe el libro, este libro de, ¿cómo se llama? ¿Sapiens?
¿A Homo sapiens? Homo sapiens dice justamente, ¿no? Esta evolución de que al principio como humanos, como sociedad, pues sí, éramos educados por una comunidad, por una tribu, ¿no? Si bien claro que teníamos nuestra mamá y nuestro papá biológico, pues nos cuidaba y nos enseñaba y nos desarrollaba habilidades, todo el entorno que teníamos en ese entonces, ¿no? Claro, y así vamos a garantizar que vayan creciendo acompañados y siendo pues realmente un fruto que va a acompañar a la sociedad a seguir creciendo, ¿no? ¿En qué consiste esta red de prevención? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes se busca que participen para hacer el llamado? ¿Cómo desde la sociedad, como un ciudadano común que nos está escuchando puede participar y puede ser parte? Pues estamos todavía como configurándola, Okay. ¿no? Entonces estamos apenas como creando nuestras mesas de diálogo para tener claridad en cómo vamos a estar procediendo, pero ahorita estamos invitando a que se sumen a las acciones que ya están operando con las instituciones que tienen esta fuerza aquí. En el caso de FER, pues esta red que estamos iniciando, ¿no? De corazones activos para estar donando activamente y visibilizando el tema, ¿no? O sea, porque todos los que nos estamos sumando realmente queremos poner sobre la mesa este tema de manera constante, fuerte, que no sea nada más cuando alguien se entere qué pasó, ¿no? Claro. O sea, sino que realmente sea un apoyo que sea constante, porque la labor que hace FER, todas las psicólogas, de verdad la invitación que hizo FER hace rato a que vayan a conocer la institución, yo también la refrendo, ¿no? Sí. Es bellísimo la labor que se hace, pero también es fuerte. Por supuesto. 15, 20 seres humanos no pueden solos, ¿no? O sea, necesitan una tribu para sostener este tipo de problemáticas, como hay muchas, pero esta en particular lastima mucho la dignidad de un ser humano. Reconstruir el corazón de un ser humano que ha sufrido violencia sexual es bien fuerte. Esta red que mencionas, Luz, a mí me parece muy importante que se pueda hacer sinergia justamente con los temas que conversábamos con Fer, este distintivo cero, que de alguna manera se busque socializar con las instituciones educativas. Yo creo que este es un paso gigantesco. O sea, al final del día, yo le decía, me parece inimaginable que instituciones educativas no tengan este tipo de información o de conocimientos tan elementales, ¿no? Creo que a través de esta alianza estratégica se puede generar el que más instituciones se registren, se inscriban, adquieran en los 9 productos que incluye el distintivo cero, y de alguna manera eso va haciendo o creando una cultura de prevención. Totalmente. De hecho, hoy yo tengo cita con un candidato que está interesado en justamente incorporar toda esta parte del trabajo con instituciones de la sociedad civil, con familias, con empresas, para alinearse como gobierno también a que sea más fácil entrar a todas las instituciones del gobierno, porque no pueden quedarse unas dentro y otras fuera, ¿no? Y menos las de educación, ¿no? Claro, la tutela está en los padres, la formación sexual como tal está en los padres, pero sí se requiere del apoyo de instituciones que vayan generando un contexto también que prevenga situaciones de riesgo para la infancia, ¿no? Y si no tienen toda esta formación y todas estas normativas claras, todas las herramientas para hacerlo, pues vamos a seguir temblando ahí en este tema de la violencia sexual, ¿no? ¿Qué es exactamente de lo que hablábamos, de lo que se trata distintivo Visión Cero? Exactamente. Es bien importante esto que dices de los factores de riesgo, Luz, que cada vez hay más factores de riesgo por la exposición que tienen las niñas y los niños. Necesitamos concentrarnos en desarrollar factores de protección. Por eso hablaba de la autonomía de niñas y niños. Sí. O sea, entre más pronto una niña y un niño sea autónomo, vaya solito al baño, no necesite que nadie lo ayude a limpiarse, se pueda bañar solo, le estamos dando mucho más herramientas para protegerse, ¿no? Entonces coincido totalmente. Es un trabajo arduo y bien lo dijiste. Esto es una lucha de todas y de todos. O sea, no es un tema de unas cuantas instituciones, de los gobiernos. Es un tema que todas y todos nos tenemos que sumar. Tengas o no tengas hijos, porque todos tenemos alrededor a niñas y niños y todos sufrimos los estragos de infancias rotas. Y al final del día se trata de potencializar los esfuerzos que ya existen, que eso es lo que me gusta mucho de lo que estás planteando. Al final del día hay instituciones como Corazones Mágicos y como Corazones Mágicos otras tantas que están haciendo ya consolidadamente acciones muy concretas y que podemos sumarnos a potencializar, ¿no? Exacto, o sea,
no me gusta usar mucho la palabra agresiva, pero realmente sí. O sea, hacerlo de manera más agresiva, más fuerte. O sea, si otras instancias, como por ejemplo Pornhub, avanza tan rápido y está tan fuerte cazando a niños, adolescentes, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a tener también acciones agresivas para cuidar a nuestras infancias, cuidar a nuestros adolescentes? Tenemos que ir más rápido, más rápido. Herramientas fundamentales de cómo los papás, cómo hablar del tema de la sexualidad con normalidad es fundamental. Yo creo que todo pasa, incluso como bien lo decías, desde la casa, desde romper estas barreras y sentirte segura o seguro como papá o como mamá de poder abordar el tema de manera natural. Claro, y entender que si nosotros no les damos esa información, se los va a llegar a dar otra persona. No, claro. Sí. Es mejor que la reciban de nosotros. Y creo que otro tema muy importante que siempre nosotros tratamos de trabajar mucho con los papás es que tenemos también que quitarnos esta idea de que educamos a través de una plática, porque culturalmente lo hacemos así, como papás nos sentamos, ¿no? O como tía en mi caso, porque no soy mamá, pero te sientas y echarles todo un choro. Sí. Y se nos olvida que educamos con nuestras acciones. Claro. Si a mí me da vergüenza hablar de mi cuerpo, ¿sí? Si a mí me da vergüenza decir la palabra nalgas o ano, etcétera, eso lo van a aprender mis hijas y mis hijos. Totalmente. Los niños aprenden por resonancia. Por imitación. Claro, muchas por imitación. Veces. Entonces, imitación, resonancia. Es echarnos un clavado nosotros, ¿no? Yo a veces les digo a los papás, a ver, si no tienes una buena relación con tu esposo, se hablan horrible, la vida sexual está muerta, etcétera, eso lo vas a transmitir a tus hijos. Sin lugar a dudas. Pues la verdad es que yo a las dos las reconozco muchísimo. Tuve la oportunidad de coincidir con ustedes en la colectiva 50+1. Me encanta tenerlas aquí, las admiro, les reconozco y les agradezco profundamente la labor que hacen. Sobre todo, se los digo, sí como ciudadana, pero también como servidora pública, porque es también reconocer que hay muchas causas muy, muy importantes en la sociedad que el gobierno no puede atender solo. Claro. Y que lo que ustedes hacen a través de estos esfuerzos ciudadanos ayuda y coadyuva realmente a la reconstrucción de una sociedad más sana. Así que todo mi reconocimiento a las dos. Gracias por estar aquí. Te queremos de vuelta en otra ocasión con más tiempo, por favor. Y Fer, ya sabes que este es tu espacio. No se les olvide la campaña de Reconstruyendo Infancias a partir del 9 de abril. Estamos buscando promotores y donadores. Promotores y donadores. Donadores, $400 pesos al mes. Con esto vas a apoyar a la rehabilitación de niñas y niños víctimas de violencia sexual infantil. Y promotores, justamente, que ayudes a que más personas se sumen a esta donación. Pues se nos acabó el tiempo volando, pero como siempre les agradecemos el favor de su confianza, de su atención. Las esperamos muy pronto y a ustedes muy buenas noches. Gracias.